Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra presentación de catas del portafolio Moet Hennessy. En esta experiencia que les vamos a dar nuestros sommeliers, gente con muchísima trayectoria y mucho conocimiento en toda el área de vinos, de gourmet, de destilados, les va a presentar una demostración de cómo se realiza una cata de cualquiera de su portafolio. Espero que les guste y que puedan confiar en nosotros para poder realizar una certificación especialmente diseñada para Moet Hennessy, donde nuestros sommeliers serán un pool de personas a las que ustedes les van a confiar todos sus conocimientos para poder transmitir toda la gran experiencia que ellos tienen con el consumidor, para poder educar a las nuevas generaciones, para poder reforzar a todos los consumidores que tanto tiempo han confiado en ustedes y han disfrutado de la gran calidad de sus productos. Espero que les sea de gran interés nuestra capacitación y que les guste. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Oliver Villalobos Hook. Llevo ya más o menos aproximadamente unos 6 años de experiencia trabajando en el mundo del alcohol, de los destilados, de todo lo que es vinos. Empecé en Diageo, empecé como embajador. Yo era el embajador de marcas de todo el portafolio de Reserve. Me encargaba de dar las capacitaciones a todo el personal de off-trade. Después ya me pasaron también a capacitar al personal de on-trade, todas las fuerzas de venta, meseros, camareros, toda la parte de gerentes, bartenders también, algunos mixólogos. Y después comencé a hacer cenas maridajes y a dar catas también, que es en lo que actualmente me he estado desarrollando un poco más. Toda mi formación fue durante el tiempo que estuve trabajando con ellos, con Diageo. Ellos me capacitaron en toda la parte de los destilados que manejan. El que se encargó de mi formación fue Mathieu Guerpillon, que es el brand manager brand ambassador de Johnnie Walker Blue Label y de Buchanan's. Entonces, cualquier referencia pueden echarle una llamada para que les dé referencias mías. Actualmente estamos con Moet Hennessy, estamos trabajando en la parte de las catas. Estamos haciendo, por ejemplo, hoy vamos a tener una cata de Glenmorangie. También he hecho algunas catas con fermentados como son cervezas. He trabajado mucho para Cuauhtémoc Moctezuma, que ahora es Heineken Cuauhtémoc Moctezuma. Y bueno, pues en general tengo ya bastante experiencia en esta parte del mundo del alcohol, de las bebidas enriquecidas para hacernos divertir. Bueno, sin más ni más, vamos a arrancar. Como les comenté hace un momento, vamos a hacer una cata de Glenmorangie, pero primero me gustaría introducirlos a todos ustedes al mundo del whisky. El whisky es un destilado, o como muchos lo conocen, es un spirit. ¿Por qué se les llama spirits? Bueno, cuando se empezó a hacer este proceso de la destilación, el vapor que salía, el humo que salía, la gente lo tomaba como si fueran los espíritus. Ellos lo interpretaban como esa parte, ¿no? Al momento de estar calentando en los alambiques y todo el humo que salía, ellos lo interpretaban como que eran los espíritus. De ahí surgió el nombre de spirits. Por eso a los destilados también se les conoce como spirits. Tenemos 2 tipos de spirits. Tenemos los que son white spirit, que son los que son blancos totalmente o claros. No podríamos hablar de un tequila blanco, de una ginebra, de un vodka. Y los spirits normales como este, o como el ron, o como, no sé, algún otro que tenga el tequila, por ejemplo, pero ya tequilas que tienen un reposo en barrica. Esta parte es muy importante porque todo el proceso para crear una bebida, un destilado, es muy importante. Tiene que ver el suelo de donde toman la materia prima, el agua que se utiliza, las barricas, el tiempo de reposo que se dejan, los procesos de destilación. Tiene que ver mucho si utilizan alambiques de acero, tiene que ver también si utilizan alambiques de cobre, la composición en la cual se encuentra fabricado un alambique también tiene mucho que ver. ¿Por qué? Dependiendo de la manera en la que esté estructurado el alambique, puede ser que los vapores que van sacando los alcoholes pesados puedan estructurar primero la salida de
colas, cabezas y después corazones, o corazón, cola, cabeza. Eso con cada destilación se va estructurando de diferente manera. Estas son fórmulas que manejan los maestros mezcladores, el master blend, como se le conoce, el maestro tequilero, el maestro ronero. Dependiendo cada una de las bebidas, tenemos algún nombre diferente para el mismo puesto o mismo cargo. El whisky es una de las bebidas también muy antiguas. Se cuenta que los primeros escritos sobre el whisky datan de 1400 y algo. Hay ahí como una pequeña pelea entre la parte de si los creadores del whisky son los irlandeses o son los escoceses. Cabe destacar que se cuenta que un grupo de monjes irlandeses viaja a Escocia llevando la receta del whisky y los escoceses adoptan esta receta para empezar a hacer el whisky con los recursos que ellos tenían. Particularmente creo que el whisky escocés es uno de los mejores por muchas cuestiones que vamos a ir ahorita descifrando. Vamos a ir decodificando un poco todo este proceso. El agua que hay en Escocia es un agua que obviamente no se va a encontrar en ninguna otra parte del mundo por sus propiedades entre sales y minerales, la tierra, la temperatura, que también tiene mucho que ver. El whisky, por ejemplo, también tendríamos que tocar el tema de que no tiene denominación de origen. No es como el tequila, que tenemos el tequila, solo puede ser hecho en ciertos estados de la República Mexicana. El whisky como tal no tiene una denominación de origen, es una categoría. El whisky es una categoría de destilados o spirits, pero sí cada lugar tiene una normatividad para dar validación a sus whiskies. Por ejemplo, un whisky escocés tiene que tener por fuerza 3 años como mínimo dentro de la barrica, ser hecho en Escocia y obviamente también tener 2 destilaciones. Si habláramos de un whisky irlandés, tiene que tener 3 años también dentro de la barrica, pero ellos utilizan 3 destilaciones y tiene que ser hecho en Irlanda. Podemos encontrar whiskies japoneses, podemos encontrar whiskies canadienses, podemos encontrar por ahí hay un whisky hindú, podemos encontrar también whiskies norteamericanos. Aquí también nos iríamos a parte de la historia, ¿no? Esta parte de whisky y whisky o whisky americano. Se cuenta que cuando el tiempo de la colonia, ¿no? con el reinado de la reina Victoria, ella tuvo un problema con la parte de Escocia, porque bueno, obviamente eran una colonia conquistada y no estaban muy de acuerdo. Entonces, dentro de estas peleas que hubo para conseguir la independencia de Escocia, la reina Victoria no quería saber nada de los escoceses ni de sus whiskies. Entonces, para crear una diferencia, Irlanda a su whisky dejó de ponerle whisky y empezó a ponerle whisky. Y esta medida también la adoptaron la parte de las colonias británicas que estaban dentro de Estados Unidos. Por eso esos whiskies se llaman whisky o whisky americano, o mejor conocidos también como bourbons, ¿no? Tenemos de Tennessee, tenemos de Kentucky, que son los más comunes. En el caso, por ejemplo, de estos whiskies, uno de los procesos es, no necesitan tener tanto reposo, con 3 meses dentro de la barrica. Lo que sí es que deben de estar formados mínimo por 85% de grano de maíz. Por eso estos whiskies tienen ese sabor tan predominante a vainilla y tan dulce, es lo que los hace tan dulces. Y ellos utilizan barricas nuevas, ellos sí utilizan barricas nuevas, barricas de roble americano. Esto nos lleva a ese punto, las barricas. Normalmente se manejan 2 tipos de barrica, la barrica europea y la barrica americana. Cuando hablamos de una barrica europea, hablamos de una barrica de roble europeo que normalmente primero tuvo ya sea algún tipo de vino, algún jerez. Si hablamos de una barrica americana, casi siempre estamos hablando de una barrica de roble blanco americano que tuvo primero bourbon. Pero como les comento, en el caso de los bourbon, estas barricas son nuevas, estas barricas no llevan uso, son barricas nuevas. Por ahí hay ya algunos experimentos que están haciendo con tequilas que les meten también barrica de bourbon, o al revés, ¿no? Algunos bourbons que les están poniendo barrica de tequila. Hay algunas cosas muy, muy interesantes. Este mundo es fascinante porque de verdad es como
una alquimia, es química, es una alquimia, es un proceso maravilloso desde empezar a crear en la mente cómo vamos a ir desarrollando nuestra bebida hasta todo el proceso. Tenemos whiskies, como ya mencionaba, ¿no? El whisky, el whisky o los bourbons, pero dentro del whisky tenemos unas categorías importantes que estaríamos hablando de los blends, que son whiskies que están hechos con diferentes maltas y granos, es una mezcla, un blend. Tenemos los single malt como este, que es una sola malta que proviene de una sola destilería. Y tenemos los blend malt, o algunos por ahí, alguna vez había uno que era un pure malt y la gente se confundía. Pero esto quiere decir no que sea un single malt, no de una sola malta, sino muchas maltas. Pure malt quiere decir que solamente está hecho con whiskies elaborados únicamente con maltas, solamente maltas. No lleva granos y no lleva ninguna otra cosa, solamente maltas. Ahora, aquí vamos a lo importante. ¿Qué es una malta? ¿Alguien sabe lo que es una malta? Bueno, una malta, como también compartimos justo con la cerveza, una malta es la evolución de la cebada, ¿no? de este cereal. Los whiskies normalmente de maltas pueden ser de diferentes cereales, como pues, el maíz, el centeno o la cebada. En la gran mayoría de los whiskies normalmente se utilizan estas maltas, ¿no? Estos procesos. ¿Cómo se evoluciona? ¿Cómo se hace? Ok, se toma el cereal y se hidrata, se humecta. Esto lo que hace es que vaya empezando a germinar. Yo ya tengo un poquito más de tiempo recorrido, entonces a mí sí me tocó en la primaria la parte de poner un frijolito con agua y con algodón y que empezara a germinar. No sé si por aquí a alguno le haya tocado esa parte, ¿no? Entonces, cuando este cereal empieza a germinar, cuando empieza a salir el brote, se detiene esa germinación. ¿Cómo lo hacen? Extienden todos estos cereales, toda esta malta, la dejan que se vaya secando. En algunos procesos también se utiliza el dejarla ya sea en el piso o ponerla en silos muy grandes donde se extienden sobre láminas perforadas, una especie de rejillas, y por abajo se les mete carbón, se les mete calor. Esto hace que este calor empiece a cocinar un poco esta malta, quita el exceso de agua que pueda haber para evitar que siga germinando y se detiene ahí. También aquí es cuando se utiliza la parte de la turba. La turba es un carbón vegetal que se encuentra en el subsuelo. Es esta mezcla comprimida de tierra, de musgo, de minerales que hay en el suelo. Se extrae y esto se utiliza para meterles el turbado. Por ahí van a escuchar en algunos términos que es un whisky que tiene un poco más de turba o mucho más ahumado. Esto va con base en la turba. La turba se aplica en proporción de partes por millón. Hay muchas cosas que de repente la gente asegura o asevera. Yo, la verdad, no soy partidario de meterme en temas como de las fórmulas, ¿no? No podría decirles, hay tanto de turba en este whisky, aunque sí por ahí hay unas mediciones que indican cuando un whisky es mucho más turbado, hay una medida. Pero la realidad es que esto solo lo sabe el maestro mezclador, el master blend. Él es el experto y él es el que sabe ciertas cosas o ciertas características de las cuales nosotros no nos atrevemos a hablar porque nos estaríamos metiendo ya en una parte que no nos corresponde. Ok, entonces, bueno, ya tenemos esta parte. Ya tenemos ahora el cereal que es malta, pero ya está malteado. Este proceso se le llama malteado. Después de que ya se secó, aplicando la turba o solamente aplicando calor o dejándolos extendidos, esto se muele, se le agrega agua, se hace una mezcla y aquí también entra la parte donde muchas veces le ponen la levadura para hacer la fermentación. Esto se reposa en tanques y después de que ya se tiene este producto, obviamente el proceso de la fermentación, hay una levadura o bacteria que se alimenta del azúcar que se va creando, se alimenta del azúcar que se va creando del alcohol y esto crea los gases y esto pues, obviamente va creando los contenidos etílicos que hay dentro de nuestra bebida. Después, como les iba diciendo, pasamos a la parte ya de la destilación. Esta destilación se hace en los alambiques que, como en un principio les comentaba, pueden ser de cobre, pueden ser de acero
y pueden tener diferentes tamaños. También hay algunos que son un poco más chicos y se les conoce como batch, que son igual alambiques o tinas de reposo más pequeñas para manejar cantidades mucho más chicas, ¿no? Y tener un poquito más de control en ciertos procesos, como estas, por ejemplo, se utilizan mucho dentro de la ginebra. Pero bueno, estamos ya en la parte de los alambiques, la destilación. No sé si alguien conoce lo que es un alambique o ha visto. La descripción tal cual sería contenedores enormes, ollas, que tienen una tapa, y esta tapa a veces puede llegar a tener una especie de serpentín que va subiendo, o unos cuellos, pueden ser más cortos o pueden ser más altos. Por ahí, cuando se aplica calor, toda esta mezcla que teníamos fermentada, lo que hace es que empieza a ebullir. Entonces, el alcohol empieza a subir, se empieza a evaporar, empieza a pasar por los cuellos o serpentines y se empieza a condensar, cayendo ya dentro de algún contenedor nuestro producto líquido. Esto es lo que hace que empiecen a sacar, como les decía, los alcoholes pesados. La forma en la que lo hacen es muy particular de cada marca, de cada producto y también, obviamente, de cada master blend, que es, como les decía, parte de su receta. Cuando ya tenemos este proceso, ya tenemos ahí nuestro producto. Hay productos, hay marcas que ponen 2 destilaciones, 3 destilaciones, 4 destilaciones, dependiendo de qué producto sea, la variedad y el perfil que también se busque dar. Okay, ahí tendríamos un white spirit, ¿no? Como decía al principio, es un espirituoso, es un destilado que es blanco. Aquí entra la otra parte muy importante. Ahora está la barrica. Dependiendo del tipo de barrica donde nosotros maduremos o añejemos nuestro destilado, va a ser las características o perfiles que le va a ir brindando. En el caso de Glenmorangie, utilizamos barricas de roble americano que han tenido nada más 2 usos, ¿no? Son barricas especialmente seleccionadas, de las mejores barricas, que solamente han tenido 2 usos. También esto tiene mucho que ver por la cantidad de cualidades que le pueden aportar a nuestro destilado. Esto es, como les decía, igual nuestra receta. Ok, entonces ya tenemos nuestra barrica, ahí ponemos el destilado y lo dejamos madurar. El tiempo de maduración va completamente en decisión de los Master Blender. Mucha gente a veces me pregunta, ¿por qué hay como un nominativo, ¿no? O un común de 12 años, un 18, un 15, un 21. Realmente son los tiempos que han descubierto nuestros Master Blender, que son como los ideales para desarrollar una bebida con ciertas características y ciertos perfiles. Son los tiempos aproximados. Bueno, tenemos ahí nuestro reposo ya en la barrica. Como les decía, también olvidaba comentarles, hay algunas barricas que son, digamos, normales, hay algunas barricas que se raspan para reavivar ciertas características, hay algunas barricas también que se les da un tostado, se les quema, se les tuesta para que aporten también una parte ahumada al whisky, además de la parte que le otorga la turba, ¿ok? Pero bueno, creo que ahí estaríamos hasta el proceso final. Un dato curioso, en Escocia se van al año aproximadamente 2 millones de litros, se evaporan cada año de las barricas que están guardadas en toda Escocia, solamente de la evaporación. Y este concepto me gusta mucho porque ellos, más allá de verlo como una pérdida o como algo que están dejando de producir, ellos lo ven románticamente y lo llaman la porción de Los Ángeles. Es como ese tributo que se le paga a Los Ángeles por permitirnos tener estos maravillosos spirits o destilados. Ok, creo que en este momento estamos ya completos con la parte de cómo haríamos un whisky. No sé si por ahí tengan algunas preguntas. ¿Podemos contestar algunas preguntas aquí? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, vamos a continuar y vámonos directo. Ok, Glenmorangie. Nuestro origen es 1843 y también, como les decía, hay algo aquí maravilloso dentro de la historia. Casi todos los detalles son muy importantes. Es creado por únicamente 16 trabajadores. Se les llama los 16 hombres de Tyne.
Son 16 hombres que se dedican completamente a hacer todo este proceso del que hemos hablado, ¿no? Recolectar la cebada, hacer el malteo, molerla, fermentarla, destilar, embotellar, distribuir toda esta parte. Su creador y fundador es William Mattison. Él fue el que creó esta maravillosa destilería. Tenemos 4 pilares fundamentales que hacen que nuestro producto sea un producto ultra premium, que destaque a nivel mundial y que sea obviamente uno de los mejores que hay en el mercado. Nuestro primer pilar es, ya les había comentado del agua, ¿no? Bueno, nosotros contamos con nuestro propio estanque, nuestro propio manantial. Tenemos nuestro suministro propio, es privado totalmente. Este manantial y el agua que se encuentra en él cuenta obviamente con características específicas en el contenido de sales y minerales que aporta a nuestra mezcla. Otra de las cosas muy curiosas es, como les también comentaba en un inicio, nuestras barricas son barricas que solamente tienen 2 usos. No se utilizan barricas que hayan tenido más usos. Esto también podríamos entrar un poco en polémica, pero bueno, es una decisión de nuestro Master Blend y la verdad es que no podríamos discutirla porque es algo que le da una calidad y una complejidad a todos nuestros whiskies que, bueno, es maravillosa. No podríamos poner o argumentar algo en contra de ello, ¿no? Otro de nuestros pilares es, así como les comenté de la importancia de los alambiques, bueno, nosotros tenemos los únicos alambiques en Escocia que su composición es diferente a la de cualquiera y son los más altos que hay. Tenemos alambiques que tienen una altura de 5.4 metros. Estamos hablando que tendríamos, para que se den una idea, la altura de una jirafa, ¿no? Esto hace, obviamente, que todos estos vapores se extraigan de una manera maravillosa y le den una complejidad a nuestro whisky increíble. Tiene mucho que ver esta composición, obviamente, y cada marca, como habíamos comentado, o cada producto, tiene una composición diferente. Pero en nuestro caso, son estos maravillosos alambiques únicos en Escocia que cuentan con 5.4 metros. Y una de las cosas que también nos ha hecho punta de lanza o crear una nueva forma de hacer las cosas es, nosotros somos los creadores del proceso de extramaduración, extrañejamiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros tenemos un Glenmorangie original que tiene reposo de 10 años en las barricas de roble americano, como ya lo habíamos dicho. Pero después de que pasa esos 10 años, tomamos ese Glenmorangie original y ahora lo ponemos en barricas de Oporto, de este maravilloso vino Oporto. Entonces, lo dejamos 2 años más y nuestro resultado es este maravilloso Glenmorangie Quinta Rue. Tenemos 12 años, de los cuales 10 son en barricas de roble americano, que primero tuvo Bourbon, y después 2 años en barricas de roble europeo que tuvieron Oporto. Entonces eso pues, crea algo maravilloso, ¿no? Y así les puedo dar el ejemplo que también tenemos de Santa. Santa tiene 10 años dentro de barricas de roble americano, ex Bourbon, y 2 años más en barricas de roble europeo que tienen, bueno, de ex Jerez oloroso. Y así nos podemos ir, ¿no? Si nos vamos con Néctar, tenemos 10 años dentro de barrica de roble americano y tenemos 2 años en barricas de vino dulce. Entonces, este es el proceso de extramaduración en el cual nosotros somos los creadores. Y esto es, algunas marcas por ahí ya están siguiendo este liderazgo que nosotros creamos. Ok, ahora vamos a esta parte también que no habíamos hablado. Escocia se divide en 4 partes. Tenemos la parte de Highland, la parte alta, tenemos Lowland, tenemos la parte de Campbeltown, que realmente mucha gente dejó de nombrar Campbeltown y lo conocen como Speyside. ¿Por qué? Porque ahí hay un río que es muy icónico y en esta parte se concentra mucha cantidad de whiskies. Hay la mayor concentración de destilerías en Escocia. Entonces Campbeltown ya no se nombra tanto y muchos lo conocen más como Speyside, pero bueno, realmente es Campbeltown.
Y tenemos la parte de las islas. Cada una de estas partes nos va a dar diferentes perfiles. Realmente en la parte de lowland solamente queda ya una destilería, por eso muchas veces tampoco ya no la mencionan tanto, pero hablaríamos de whiskies que tienen un perfil suave, muy herbal, fresco. Si nos vamos a la parte de Highland, estamos hablando de whiskies que son suaves, son complejos, son muy armoniosos, tienen perfiles muy florales, tienen notas muy aromáticas. La descripción organoléptica de estos whiskies es maravillosa. Si nos vamos a la parte de Speyside, nos vamos a ir a whiskies balanceados, whiskies más dulces, más afrutados. Y si nos vamos a la parte de las islas, nos vamos a whiskies fuertes, whiskies con mucho carácter, whiskies que tienen notas salinas intensas, tienen, incluso por ahí algunos tienen algunas notitas como de yodo, literalmente saben un poco a mar, ¿no? Tienen esa parte de la influencia de las algas, son salinos, son turbados, son bastante fuertes. ¿Por qué les comento todo esto? Porque si ustedes apenas están empezando con el whisky, es necesario saber que obviamente hay diferentes tipos de whisky. Entonces, no me gustaría que alguien que empieza a tomar whisky, ¿no? Que a lo mejor pasó de empezar a tomar blends, ¿no? Que muchos se utilizan para mezclarse incluso, vaya y tome un whisky que provenga de las islas o un whisky como el nuestro, como Ardbeg, que es un whisky intenso, de los más ahumados que conozco. Entonces diría, híjole, no, esto no me gustó, es que no me gusta el whisky. No es que no les guste el whisky, no les gustaría tal vez ese perfil de ese whisky, pero pueden probar whiskies que son más suaves, más equilibrados o algunos que sean más complejos. Entonces, es esa parte interesante de ir experimentando e ir evolucionando. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre por qué en Highland se dan whiskies de cierto perfil y en Lowland de cierto perfil y en islas de otro tipo de perfil? O sea, ¿en qué influye el territorio? La tierra, el agua, ¿no? En la parte de Highland es agua normalmente de manantial, ¿no? Son muchos manantiales que ya están ahí. Hay ciertas partes, bueno, dependiendo ya si es muy arriba, es agua de deshielo normalmente, ¿no? La parte de las islas, pues como les comentaba, tiene esa parte más marina, ¿no? La tierra pues, literalmente está rodeada por mar y todo lo que pega en la costa va influenciando sobre, ¿no? Notas más salinas. Que sean notas más salinas, tener hasta cierto punto, como les había comentado, hay algunos que incluso tienen esa nota muy suave, pero tienen una nota yodatada, ¿no? La parte de Speyside, como ya estamos más abajo, también cambia un poco más la temperatura, se vuelve una tierra más de cultivo, entonces también da otras propiedades. Todo esto es bien importante para ir creando este perfil, sobre todo tanto de la turba, como obviamente pues de la cebada, ¿no? De todo el cereal que se está cosechando ahí, que se levanta, que adquiere estos nutrientes de la tierra. ¿También podría influir la altura, la isla? El aire tiene mucho que ver porque, como les comentaba, las barricas pierden por evaporación, ¿no? Las barricas están selladas. No va a haber una filtración de líquido, pero sí respiran. Eso es totalmente, porque obviamente sufren un proceso de oxidación, entonces sí el aire también puede cambiar, ¿no? Como comentaban con esta parte de la altura. Y puede ser que en Speyside, que son montañas, hay un poquito menos de oxígeno también, y eso influye a que el proceso de añejamiento sea un poco más lento a lo mejor. No. Tiene que ver un poco en la temperatura también, lo que hablamos, ¿no? Cómo corre literalmente. Mientras más frío hay, la madera se contrae, se cierran los poros. Mientras la temperatura es un poco más cálida, se va expandiendo un poco más, se abren más los poros de la madera. Eso es lo que ayuda también en estos procesos. Y bueno, estábamos déjenme retomar la parte de las diferentes zonas. Ok, bueno, entonces ahora vamos a hablar específicamente de Glenmorangie, Quinta Roban. Como les decía, nuestra casa está en la parte de Highlands, tenemos nuestro propio manantial,
ya hablamos de también nuestros alambiques, que son una composición totalmente diferente, nuestras barricas especialmente seleccionadas y que sean solamente de doble uso, y la creación de este proceso de extramaduración. Ahora vamos a lo más importante y lo más interesante de la tarde, que es que ustedes lo prueben, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí nuestro Glenmorangie Quinta Rubán. Lo primero, ¿quién ha estado ya en una cata de destilados? Nosotros, sí. Ok. Como estamos hablando de un destilado y no de un vino, en el vino se acostumbra sumergir completamente la cara, la nariz dentro de la copa. Aquí les pido que por favor no lo hagan así. ¿Por qué? Porque tenemos una nota etílica más fuerte, tenemos un grado etílico más fuerte, tenemos 43 grados. Entonces, obviamente, si ustedes respiran hasta el fondo, sí van a tener un golpe de alcohol fuerte. Entonces, lo que queremos es que aprecien las notas de cata, no el alcohol. ¿Ok? Entonces, podemos ver que tenemos un color dorado oscuro con toques cobrizos. Si ustedes buscan, hay veces van a escuchar cuando digan unos brillos, no los busquen aquí abajo en el líquido, búsquenlos justamente en la cresta donde rompe contra el vaso. Ahí es donde van a ver estos destellos de colores gracias a la luz. Como les decía, no acerquen demasiado la cara a la copa, a menos que tengan una nariz común como yo, una nariz privilegiada, como un tucán, así es como me dicen algunos, pero es privilegiada. Vamos a tomar un poco los aromas suavemente. Al moverlo, vamos a ver la densidad o el cuerpo, ¿no? Vamos a ver cómo deja estas lágrimas o piernas, cómo van resbalando dentro de nuestro vaso. Y vamos a empezar a decodificar, vamos a empezar a descifrar estos aromas. Yo obviamente tengo que decirles qué es lo que van a oler, cuáles son las notas de cata, pero aquí lo interesante es que ustedes me vayan comunicando también qué es lo que ustedes perciben, cuáles son las notas que ustedes perciben, para que no sea algo totalmente guiado, ¿no? Sino que también pongamos en práctica su nariz, ¿ok? Un poco de miel. Tenemos, sí, miel, un caramelo por ahí, algunos también lo conocen como toffee, ¿no? Tenemos fruta, está muy marcado frutos maduros, frutos rojos. Obviamente hay una presencia de madera muy fuerte. Por ahí también tenemos unas notas cítricas bastante agradables. Y en general es un single malt muy complejo, muy maduro. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Así como la lengua tiene 5,000 papilas gustativas y toda nuestra lengua percibe todos los sabores, pero hay zonas que específicamente son más sensibles a ciertas cosas, como lo salado, como lo picante o como lo amargo. La nariz también está capacitada para descifrar. El tema aquí es que mucha gente estamos acostumbrados a oler normal, así, completamente. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Les pido que tomen su dedo y tapen un orificio de su nariz y huelan solamente con un lado. Y después lo hagan a la inversa, huelan con el otro lado. Al hacerlo de esta manera, se van a dar cuenta que sí perciben diferente los aromas. Si no como tal que encuentren diferentes aromas, sí van a ver que con un lado perciben mejor o más intensos ciertas notas de cata que con el otro lado. Que también iríamos mucho, algunos estilan a hacer esto. Algunos estilan a hacer la percepción al llevar a nariz en la parte alta del vaso o en la parte baja, así como de un lado como del otro. Esto nos ayuda a jugar con la distancia y obviamente esta distancia también nos ayuda a cómo percibimos el aroma, cómo van saliendo estas notas de cata, ¿ok? Y ahora vamos a lo más bonito, la parte de degustarlo. Lo vamos a probar. Les pido que por favor den un pequeño sorbo, pero no se lo pasen, no lo traguen. Guárdenlo un poco en la boca y pásenlo por todo su paladar. Dejen que el whisky impregne toda su boca, todo su paladar. Nos damos un momento, lo pasamos y van a empezar a tener esta sensación. Es como
una explosión de sabores que se van desarrollando en la boca y son capas tras capas tras capas. Tenemos por ahí una nota, no es una nota, es una sensación un poco picosa tal vez, ¿no? Como especiada, tenemos ahí una nota medio especiada, un clavo tal vez, ¿no? Un pimienta un poco por ahí. Ahora, vamos a darle un segundo sorbo, por favor, y esta vez les pido que lo pongan debajo de la lengua y lo dejen correr por sus laterales suavemente. Al hacer esto se van a dar cuenta que cambia. Se suavizó. Ya estamos casi por terminar. Sí. Te aviso si quieres cuando sean 12-2. Si se dan cuenta, esta sensación de picor bajó, se suavizó muchísimo y empezamos a tener ya otros sabores, ¿no? Está este sabor frutal, tenemos una sensación cremosa en la boca, en el paladar, hay una sensación cremosa que algunos le llaman también como una sensación aterciopelada. Tenemos muy presente ahí el caramelo, el dulce está totalmente presente, ¿no? Esta parte frutal también la tenemos ahí marcada. Y ahora vamos a darle un último trago, no porque nos guste mucho el alcohol, sino porque de verdad queremos decodificar el producto. Y vamos a hacer un ejercicio. Les pido que por favor lo hagan de manera muy suave y muy ligera. Después de que traguemos, de que pasemos el whisky, lo que vamos a hacer es que vamos a respirar extremadamente suave por la boca. Al contrario de como normalmente lo hacemos. Normalmente lo hacemos, respiramos por la nariz y exhalamos por la boca. Ahora les pido que lo hagan una inspiración muy suave por la boca, porque como les digo, tenemos alcohol, entonces si lo hacen fuerte van a sentir como que la garganta se les cierra. Entonces lo vamos a hacer muy suave, van a inspirar por la boca y van a exhalar por la nariz suavemente. Y esto nos va a dar también el retrogusto, ¿ok? Nos lo pasamos. Inspiramos muy suave y lo sacamos por la boca. En este momento se van a dar cuenta cómo literalmente se va hasta atrás del paladar, da la vuelta, envuelve maravillosamente todos nuestros sentidos y tenemos una percepción diferente. Hay sabores que no habíamos percibido en los primeros dos tragos. Es este retrogusto o conocido por algunos como aftertaste. Hasta aquí tenemos preguntas. Es momento para ya darle rienda suelta a todas las dudas que tengamos. No, todo quedó súper claro. Bueno, chicos, pues por el momento entonces, por mi parte sería todo. Es un placer haber estado con ustedes. Los invitamos a que nos sigan acompañando. Estén pendientes con todos nuestros sommeliers de las tiendas para saber cuándo vamos a tener nuestras próximas catas. Y espero que tengan una excelente tarde. En alguna otra oportunidad vamos a hablar también de la parte de los maridajes. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias a ti. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Abimelech y yo soy el chef y sommelier que el día de hoy los va a acompañar. El día de hoy tenemos un champán de alta calidad. Es un champán francés con una denominación de origen bastante regulada. Y primeramente voy a comenzar diciéndoles un poco de mi experiencia, mi currículum, y posteriormente voy a pasar a dar una cata bastante buena acerca del mundo del champán y de su historia. Bueno, primeramente yo soy egresado del Instituto Glión de la Universidad del Valle de México. Soy chef, soy sommelier, tengo el certificado en vinos tintos españoles de Rioja, del Instituto Rioja, y también de Osborne, en todo lo que son vinos tintos y Jerez. Del Jerez soy un amplio conocedor, ya sea en el término Jerez o en el término sherry inglés. He estudiado también diplomados en el Instituto Ambrosía del Bosque, referente a cocina y referente a vinos. He estudiado también algunos diplomados en el Instituto Superior de Gastronomía de la Condesa y en el Instituto George Brown Institute de Toronto, Canadá, referente a vinos, referente a sommelier. En el Instituto Nacional de Mixología y la Academia Nacional de Mixología he estudiado cursos de mixología como garnituras, mezclas, mixología molecular y en MSS de Puebla también mixología molecular. Hemos hecho buenas mezclas a nivel vinos y a nivel alimentos, regulando maridajes. Como un dato cultural, también soy uno de los Master of Pasta que hay en México por parte de Academia Barilla, solamente somos 10, y tenemos una amplia experiencia en las rutas del vino, rutas de vinos españoles, rutas de vino franceses,
lo cual nos conlleva a tener una amplia experiencia en lo que son paladares, coupage, cuvée y todo lo referente que te puede interesar a ti en cuanto al vino y las bebidas de los dioses. Bueno, el día de hoy vamos a estar degustando un champán que es uno de los mejores champáns del mundo con mayor historia de Moet Chandon. ¿Ok? El día de hoy les vamos a mostrar la cata. Como ya saben, el señor Pierre Arnault compró la compañía. El día de hoy es propiedad de Moet Hennessy y vamos a tener una cata que nos va a llevar por toda la historia, la fundación, la botella, cómo se degusta, qué tipo de uva tenemos, qué calidades, cómo se sugiere maridarlo y sobre todo una pregunta que tú te habrás hecho. ¿Cuánto puedo tener almacenada una botella de champán en mi casa para que no se decante el líquido? Bienvenidos y vamos a comenzar, ¿ok? Como primer punto tenemos una bebida que es un vino espumoso con una gran historia. El vino espumoso puede ser de muy alta calidad, pero si no tiene la denominación de origen que requiere la provincia de Champagne de estar producido en el área de la Champaña francesa, no puede ser un champán por más bueno que sea este vino espumoso. Como segundo punto, aparte de que tenemos una denominación de origen bastante regulada, este champán es de un área muy específica que es el área de Epernay, ¿ok? Epernay, France. ¿Dónde está? Llegamos al aeropuerto de París y aproximadamente media hora después, yendo hacia Marne, vamos a empezar a ver por el lado derecho de la carretera bastantes viñedos y viñedos de muy alta calidad. Tenemos dos tipos de viñedos. Los viñedos que son propiedad de Moet Chandon y los viñedos que son de pago. Les voy a explicar cuál es la diferencia. Los primeros son propiedad de la casa vinitícola, en este caso Moet Chandon. Y los segundos son regulados por el gobierno y por una asociación vinitícola de franceses, en la cual el gobierno da apoyos y hace una regulación y una clasificación para que empresas como Moet Chandon, aparte de tener sus bodegas y de tener sus viñedos y sus parcelas, pueda acceder a comprar uva de muy alta calidad con referencia en denominación y aparte en compra. Les voy a explicar cuáles son los tres tipos de viñedos que nosotros tenemos en el sistema pago, que es un sistema que compra Moet. Primeramente tenemos cru, que es muy alta calidad, y la regulación que tiene un cru es que el gobierno va a permitir y va a exigir a la empresa que pueda tener un descuento hasta de 20%, llegando a un 80% del valor de la uva, por calidad de la uva y retribución a los trabajadores vinitícolas. ¿Ok? Posteriormente vamos a tener una calidad mucho más elevada. Esta calidad se llama Premier. ¿Ok? La calidad Premier va a llegar a un 90% de recuperación, generando un 10% de descuento como máximo en apoyo a los trabajadores vinitícolas y a la asociación que regula todo esto para que pueda llegar esto a Moet Chandon por la vía pago. Y por último tenemos la más alta calidad en un pago, ¿ok? En un pago de viñedo, que es Grand Cru. ¿Qué es un Grand Cru? La uva con mayor cualidad, con mejor vendimia, con mejores condiciones de suelo en el viñedo y sobre todo con mejores condiciones regulatorias por parte del gobierno, porque es una uva que se tiene que pagar al 100%. Si tú no pagas esa uva al 100% a quien la cosecha, no puedes tenerla. Por eso es una uva de tan alta calidad, no tiene defecto. Y a eso lo llamamos Grand Cru. ¿Qué va a suceder si nosotros tenemos un Grand Cru en nuestro champán? Vamos a tener una uva de súper alta calidad. Se preguntarán, ¿por qué es caro el champán? Primeramente, para que ustedes tengan una idea, en una botella Magnum, como esta de 750, vamos a invertir cerca de 1,5 kilos de uva de súper alta calidad. Estamos hablando de un aproximado de $8. Si a esto nosotros sumamos costo de añada, costo de bodega, costo de representación y todo el tiempo que pasa esto en una bodega para poder llegar a ser champán, nos vamos a dar cuenta el porqué del costo, ¿ok? Ahora vamos a ir a la producción. Primeramente, ¿cuál es el primer paso que vamos a tomar? La vendimia. Nosotros vamos a sembrar un viñedo y vamos a generar dos tipos de producción en el viñedo, lo que son ramas y lo que son talones, ¿ok? Se dan 2 ramas por cada talón y lo que hace el segador, que es quien corta, es
cortar una rama y dejar el talón para que crezca, para que a la temporada siguiente, en el tiempo de septiembre, octubre, sea cortada, ¿ok? Y tengamos una nueva rama con nuevas uvas. Esta es la forma de hacer esa vendimia y de cosechar esta uva. ¿Cuáles son las uvas que nosotros tenemos en este viñedo o en esta parcela? Son 3 tipos de uva: Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay, que son las uvas que componen lo que es esta bebida, el champán. Una de ellas es una uva blanca con un sabor afrutado, bastante aromático y sofisticado. Y las otras 2 son uvas de carácter tinto, pero con pulpa blanca. ¿Esto qué me va a dar? Que yo puedo tomar la decisión de que al momento de hacer mi lacerado en el agar, que es cuando yo aplasto todas las uvas, pueda tomar la decisión de si ponerla con el hojuelo o sin el hojuelo. Esto me va a dar mayor color. ¿Qué sucede? Muchas empresas, cuando hacen un rosado, dejan el hojuelo. Cuando van a hacer un brut, lo retiran. El proceso del cual yo les comentaba es que una vez que hacemos la vendimia, la primera parte es llegar a la bodega y hacer el lacerado en el agar, que es una palanca. En el método artesanal y en el método industrializado es una planta metálica que va a bajar, va a pulverizar toda la uva y va a sacar el jugo en una sola exhibición. ¿Qué va a suceder con ese jugo? Se va a poner en pilas de acero inoxidable, se va a dejar fermentar. La parte más fermentada de la pulpa va a subir y se va a convertir en levadura, ¿ok? Estas levaduras son lo que comúnmente viene a generar la fermentación de nuestra bebida, ¿ok? ¿Cómo se va a fermentar? Por medio de estas levaduras y de estas bacterias, que es una mayor concentración de levadura por bacteria, van a generar una descomposición en todas las capas moleculares que tiene el líquido y van a generar que tenga mucho mayor cuerpo, ¿ok? Posteriormente a esto, vamos a tener lo que se llama mosto. Este líquido se llama mosto, ¿ok? Posteriormente a ese mosto, nosotros vamos a hacer un desfangado, que es retirar todos los sedimentos más pesados que quedan en la superficie, retirarlos y en una primera etapa poder hacer un primer embotellado, ¿ok? Vamos a hacer este primer embotellado. Se va a seleccionar la botella, que esta es una botella Magnum, este es el nombre del tipo de botella, y es una botella reforzada en el talón por el dióxido de carbono, que ahora les voy a explicar cómo se genera. Esta botella se va a poner con las levaduras, vamos a poner un bozal reforzado y se va a dejar añejar por cerca de 1 año, ¿ok? ¿Qué va a suceder con estas levaduras? Que van a hacer un ciclo alrededor de toda la botella y van a fermentar lo que es el líquido, permitiéndonos tener mayor sabor y generando que el almidón se convierta en alcohol, ¿ok? Entonces nos va a dar una bebida alcohólica, convirtiendo los almidones de la uva en alcohol. Posteriormente, de acuerdo al maestro enólogo, entre el 1 año y medio y los 2 años, esta botella va a tener un proceso de degüelle. ¿Qué sugiere? Las levaduras se van a decantar en su mayoría, pero algunas van a quedar en el fondo. En la antigüedad no había un degüelle, no había un rellenado de la botella, porque las botellas venían a diferentes tamaños, se hacían por soplado, no era un proceso industrial. Las botellas venían a diferentes tamaños y al no haber un degüelle o un segundo relleno o añada, el champán venía de diferentes colores, diferentes tonos, unos más sucios que otros. Y una maestra del proceso champanois no lo inventó porque lo inventó el monje benedictino Dom Perignon, pero sí lo mejoró, que fue Madame Clicquot, la dueña de Veuve Clicquot, que es otra de las marcas que ostentamos. Decidió que esos sedimentos tenían que retirarse. Entonces lo hizo por un método que ya una vez que la bebida estaba fermentada, los enólogos pasaban durante 1 semana, todos los días, a girar la botella 1/8 a la derecha,
solamente un octavo. Cuando se giraba un octavo, notaban que diariamente los sedimentos de la levadura muerta, porque ya estaba muerta, subían. Y ella se hizo la pregunta, bueno, ¿cómo sacarlos sin perjudicar mi champán? Muy sencillo. Lo que Madame Clicquot hizo fue voltear las botellas una vez que habían hecho el giro de un octavo durante una semana y congelarlas con un líquido a menos 27 grados. Hoy en día ese líquido es nitrógeno. En cuanto la botella toca el nitrógeno, la punta va a quedar congelada y todos los sedimentos van a estar justo en la punta. ¿Qué nos va a permitir? Que quitando el bozal, hoy en día se hace con máquina, anteriormente se hacía artesanalmente a mano, quitando el bozal va a salir el sedimento congelado, voy a perder volumen, pero ella inteligentemente ideó un assemblage, un ensamble con algo que llamamos licor de expedición, que es colocar vinos más antiguos de otras cosechas para rellenar el líquido que se perdió, recolocar el bozal y hacer una adición de piedra de azúcar. ¿Qué nos va a permitir esto? Que de acuerdo a la adición de piedra de azúcar, primeramente segmente el champán. Mucha gente dice, ¿qué tipo de champán tenemos? Yo veo que tengo Brut y hay otro que dice Dux y no lo entiendo. ¿Ok? Un Brut Natur va a ser un champán bruto sin adición de azúcares. Cero azúcar. ¿Ok? Es natural. Posteriormente vamos a tener un extra Brut. Después un Brut, un Sec, un Demi-Sec, un Extra Sec y un Dux. De menor a menor. De menor a mayor, perdón. De 0 grados de azúcar en gramos por adición al litro hasta 50 gramos de adición por litro, que es el Dux. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si yo tengo un Brut, tiene que ser solo, se consume solo. Hoy en día me preguntan, oye Israel, ¿puedo adicionar hielo a la champán? Si lo haces con un Dux, o lo haces en este caso con Moet Ice, que tiene mayor adición de azúcar, vas a poder lograrlo. ¿Por qué? Porque un Ice tiene mayor adición de azúcar. Entonces, no se va a diluir con la acuosidad del hielo y no vas a modificar el sabor porque está más concentrado. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, muchas personas también me solicitan y me preguntan, oye Israel, ¿cómo es que uno es un Brut y tiene un color jade, tiene un color dorado y otro es tinto, es rosado? Bueno, les voy a explicar cómo se hace. Esta persona que yo les comentaba, que era la viuda de Clicquot, en algún momento ella estaba en otro pueblo, Casa Moet Chandú, está en Epernay. Ella estaba en Reims, que es otra provincia, pero dentro de la misma Champaña. ¿Y qué hizo? Hacer una mezcla, no solo de la Chardonnay, que es la que lleva mayor volumen en el coupage de un champán, sino adicionar Pinot Noir y Pinot Meunier en igual cantidad, dejando el hojuelo, retirando solo las pepitas de la uva y dando otro color. Y haciendo el experimento de hacer una segunda adición después del degüelle con un licor de expedición, de igual forma tinto. ¿Qué nos da? Un champán rosado. ¿Ok? Ahora les voy a hacer otra aclaración. En el mundo del vino, mucha gente dice, bueno, es que escucho que un cuvée, y no entiendo, ¿no? Un cuvée sería la tinaja, ¿ok?
la primera etapa donde vamos a nosotros colocar la mezcla de los diferentes vinos que hemos logrado, ese va a ser mi cubo. Y posteriormente, en una segunda etapa, ya que hice todo ese proceso, voy a lograr un producto terminado que va a tener un coupage. ¿Qué es el coupage? La mezcla en porcentaje de uvas que yo tengo en un producto terminado, lo cual le va a dar madurez, sofisticación, color, aroma, notas de entrada, notas de fondo, permanencia. Y esos son los términos que hay que conocer para nosotros poder entender el porqué de un buen champán. Nos habíamos quedado en que ya que hacían la adición de azúcar, se va a dejar todavía un año más para que cumpla 3 años como mínimo, que es lo que dicta el manual. Cumpliendo 3 años, esta botella va a estar lista para embotellarse, terminada y etiquetada. Nuevamente les refiero, quien creó el champán, Monje Dom Perignon, quien lo mejoró, Madame Clicquot. Madame Clicquot fue la primera persona en adicionar una etiqueta a una botella de champán. Hoy en día todos lo hacen. Ahora, ¿por qué las burbujas? El dióxido de carbono del azúcar no tiene cómo escapar. Y por un tema de bioquímica, lo único que le queda al dióxido de carbono es tomar toda la botella, tomar todo el líquido, distribuirse en iguales proporciones y iguales cantidades en este líquido para generar gasificación. En realidad, en un principio, cuando Dom Perignon hizo este proceso, lo consideró un accidente. Posteriormente, uno de los mejores químicos de la historia, Louis Pasteur, hizo experimentos con Moet Chandon y se dio cuenta que todo lo que tenía el champán y todas las grandes cualidades que nosotros tenemos y por las cuales pagamos es gracias al dióxido de carbono, señores y señoras, ¿no? Importante y básico en esta bebida. Ahora, ¿cuál es la ventaja o cómo reconocer un buen coupage? Ya tienen la idea. Voy a tomar la botella. Primeramente vamos al protocolo y después les voy a servir. La botella siempre se toma con la mano izquierda. ¿Ok? El codo va a la costilla, así lo marca el protocolo francés. Nunca la tomo en la mesa. Si voy a dar un servicio a granel, como un banquete, un catering, sí lo hago. ¿Por qué? Por seguridad y porque estoy descorchando demasiadas botellas, no tengo el tiempo necesario, estoy sirviendo muchas copas y lo puedo hacer a mesa. Pero el protocolo en mesa o el protocolo con mis amistades en una cena importante, la levanto del cuello, tomo la base, muestro la marca, muestro que es un Brut. Algunas botellas como Dom Perignon, o como la Grande Dame, o como Dom Ruinart, tienen añadas más viejas, ¿ok? Y tienen diferentes lías. ¿Qué son las lías? La variedad de levaduras que yo puedo obtener con la capa del mosto para fermentar mi vino, ¿ok? Esas son las lías, para que recuerden. Entonces yo lo muestro, lo tengo aquí. Posteriormente que hago esto, yo tengo un tripunteado o un suaje en el cuello de la botella, tengo un hilo, voy a quitar el hilo, voy a retirar, y ya que retiré, siempre por seguridad voy a colocar mi pulgar en esta forma, como una pistolita, ¿no? Y voy a dar 6 vueltas, todos los champáns dan 6 vueltas, no 5 y media, no 6 y media, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y voy a ver cómo se gasifica, ¿ok? Porque el dióxido quiere escapar.
un descorche debe ser silencioso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomar firmemente así, con los dedos, abrazar, hacer un pequeño giro hacia la izquierda, muy pequeño. Y yo voy a sentir la fuerza en el pulgar de cómo se va a expulsar el corcho solo, no necesito jalarlo, solo retenerlo. En un proceso de 1 segundo, el corcho está fuera, sin derrames, ¿ok? Ahora me preguntan, ¿está bien que yo haga un degüelle con un champán caro? Sí, siempre y cuando no astilles la botella. El protocolo es el mismo, simplemente se muestra la botella, la etiqueta, coloco lejos de mi cara, tomo el cuchillo y sobre la costilla, que es esta parte, donde está el moño, a esta velocidad lo hago, no necesito fuerza, lo único que necesito es con el talón del cuchillo golpear mi corcho y el corcho va a salir, ¿ok? Posteriormente, coloco en la champañera, un champán se debe de servir a 7 grados centígrados, esa es la temperatura para servirlo. Yo prefiero enfriamiento en hielo, no me gusta el enfriamiento en cámaras, si es un proceso industrial, pues no tendría abasto para hielo, ¿ok? Ahora, si mi champán está cerrado, se almacena de manera vertical. ¿Cuánto dura un champán? Mi abuelo me dio un champán cuando yo iba a la universidad. ¿Cuánto tiempo dura estando bien el líquido? 12 años, señores. Si no es manipulado y está en las condiciones de climaterio ideales, dura 12 años. ¿Por qué situación? Esta bebida tiene un gran terroir, ¿ok? En el argot francés del vino, podríamos decir que es tierra, ¿no? Pero no es referente solamente a la tierra. El área de la Champaña francesa, Reims, Épernay, todo Marnay, ¿no? Era un mar en el Paleolítico. Entonces tiene restos de fósiles y por ende tiene demasiados minerales en la tierra. Y esto genera que nuestra bebida esté mineralizada, ¿ok? Le da gran cualidad y nos va a permitir que dure 12 años sin decantarse. ¿Qué es decantarse? Que se separe el líquido del sólido. Eso sucede con todos los vinos después de mucho tiempo. Es un proceso físico y químico natural. Ok, yo ya tengo la champán. Voy a proceder a levantarla de la costilla y voy a servir en esta forma, regresando a la champañera. ¿Ya todos tienen una copa? Perfecto. Lo voy a tomar, a mí me gusta tomar la copa de la base. Es una costumbre ideada por generaciones en mi familia, pero muchos lo toman del fuste, ¿no? Yo lo tomo de la base. Siento más seguridad. Primeramente, no necesito aerificarlo. Voy a prevalecer y percibir cuáles son las notas en mi nariz, en mi olfato. Inhalando en una repetición solamente y exhalando por mi boca. Hagámoslo. Y voy a poder percibir primeramente una textura cremosa en el olfato, notas avainilladas y muy frutales, demasiado frutales, ¿ok? Ahora, como este es un brut, si yo alcanzo a notar la acidez que entra por mi nariz, es porque la concentración de taninos en este es elevada, menos que en un rosado. En un rosado natural sería mayor, pero tiene un proceso que no tiene este. El rosado tiene una fermentación maloláctica, no solo de levaduras, no solo de lías normales. Tiene fermentación maloláctica con levaduras lácteas para reducir la acidez. Este no. Pero el aroma es, como lo dice bien la botella, un brut, es natural, ¿ok?
Ahora, posteriormente, voy a hacer una segunda cata colocando el líquido solamente en la punta de mi lengua. Podemos percibir nuevamente una textura frutal, mucho más intensa, con una explosión de sabores. Y recuerdan lo que les decía, puedo percibir notas mineralizadas, muy mineralizadas, por el suelo en donde están los viñedos. ¿Ok? Delicioso. Ahora lo voy a hacer en el centro de mi lengua haciendo un hojuelo. Lo voy a poner ahí. Lo voy a dejar en el centro y posteriormente a esto lo voy a tragar. ¿Qué les pareció? Puedo ver, delicioso, exacto. Podemos ver el dióxido de carbono como en la botella, con burbujas. Hacer lo mismo en mi lengua, permaneciendo y rompiendo. Un proceso que nosotros llamamos rosario, que ahora se los voy a mostrar. Y puedo percibir más allá de todos los temas frutales solamente la solidez y cómo está consolidado mi líquido, mi vino, mi champán, de una manera muy bien ensamblada. Si tengo un paladar educado, puedo percibir las calidades de las uvas, prevaleciendo siempre la Chardonnay. Y ahora voy a tragarlo, permaneciéndolo en la parte trasera, enjugándome y posteriormente tragando. Aquí vamos a denotar que la adición de azúcar es casi nula, ¿no? Pero la presencia del Pinot Noir al final, con una pulpa más tinta, es deliciosa, exquisita y célebre. ¿Puedo denotarlo? Ahora, si yo tomo la copa del talón y la elevo por encima de mi cabeza, primeramente voy a lograr ver el dorado del líquido. Un líquido que si yo hago un movimiento es homogéneo. No puedo ver ninguna decantación, lo cual quiere decir que es una añada perfecta y un ensamblage perfecto. Y después voy a ver la línea de burbujas de dióxido de carbono desde la base hasta donde rompe el líquido. Esto es algo llamado rosario, que un rosario debe ser una secuencia fina y a una misma velocidad de las burbujas. Ahora, muchos preguntan, ¿las burbujas si son grandes, si son pequeñas, son mejores? Es lo mismo. Va a depender del tiempo de añejamiento, del champán, del cuve que tenga y del coupage que resulte al final. Eso y la adición de azúcares es lo que me va a permitir determinar las burbujas, la permanencia de las burbujas y qué tan rápido rompen. Si yo la veo por encima, a 45 grados, voy a poder ver que en el superior del líquido rompen las burbujas y se genera un círculo. Ese círculo se llama corona. Y cuando yo obtengo una corona en el límite de la copa, quiere decir que el dióxido de carbono está perfectamente bien secuenciado y he obtenido un buen champán. Estoy degustando un buen champán, obviamente Moët Chandon. Y por último, voy a ladear y voy a ver la densidad del líquido, viendo cómo queda en los laterales de mi copa y cómo desciende rápidamente. Si yo en un proceso inicial, en la tinaja, tuviese lleno
de vino en primera etapa, maduración, me daría cuenta que está perfectamente bien secuenciado y que el enólogo ha tomado una buena decisión, ha hecho un buen ensamble y ha hecho buen proceso por mi resultado final. ¿Ok? Posteriormente, algo que me gustaría agregarles, aparte de la historia que ya vimos, del costo, del proceso, de la marca, de quién es la marca hoy en día, sería el por qué consumir champán y con qué consumirlo. Regularmente yo lo recomiendo con frutos rojos, fresa, arándano, servido en una copa tulipán o en una copa flaut. En Estados Unidos le gusta servirlo en copa coupé, pero se escapa el dióxido y lo ideal es atrapar el dióxido, no dejarlo escapar. No vertir la fruta o el fruto dentro de mi copa porque voy a ensuciarlo, voy a hacer una experiencia sucia. Lo ideal es tenerlo en una copa como esta, una old fashion, en el lateral, poder degustar el fruto y al mismo tiempo poder enjuagar mi boca con el champán. Y voy a hacer el mismo maridaje que si lo vertiera aquí, simplemente que lo estoy haciendo de una manera protocolaria y elegante. ¿Ok? Ahora, si voy a hacer un maridaje alimenticio, les recomendaría que lo prueben con un mole poblano o con una nogada. La revista Pellegrino, en el restaurante El Mural de los Poblanos, eligió que su chile era el mejor chile en nogada de Puebla, ¿no? Y eligió que el mejor maridaje para poder hacer un chile en nogada era con champán. Entonces, ¿qué te recomiendo o qué les recomiendo? Tener la experiencia de la expertise y riqueza gastronómica mexicana con el champán. Si me voy al lado de los postres, podría mezclarlo perfectamente con una trufa, con una tarta de frutas, con un buen flan, con un caramelo, a buen punto el caramelo. Incluso con proteínas, pero proteínas no de tanta grasa, ¿ok? Queda con un Kobe, sí queda con un Kobe. Queda con una carne con buen marmoleado, con buena fibra, queda con una carne con buen marmoleado y buena fibra. Con el cerdo no va tanto, ¿ok? Va más con la res, con el cordero, con aves, ¿no? Pollo. Un producto excepcional para paladares excepcionales, ¿ok? El día de hoy sabemos que tenemos una gran variedad, que tenemos distinción y también tenemos añadas especiales, como todas nuestras demás marcas, ¿no? Añadas del 97, añadas del 98, añadas del 2007, que son ediciones de colección que les recomiendo porque tienen ensambles muy particulares que les van a permitir denotar la experiencia de los diferentes champans y de cómo una casa, una maison de champán hace diferencias. Yo por mi parte es todo. Les recuerdo, chef y sommelier Israel Abimelech, el día de hoy embajador de Moet Chandon, y les recomiendo consumirlo. Bueno, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Andrés Velasco, me place mucho estar con ustedes, les voy a platicar un poco de mi experiencia. ¿Sí? Soy chef en lo que es el área de salsas y pasta en Herdes. He trabajado en algunos eventos de de una cadena de vinos que viene a ser La Divina, realmente donde he estado más tiempo. Y el día de hoy voy a tener mucho gusto en poder presentarles a ustedes el champán de Veuve Clicquot. Vamos a hacer un poquito de historia de lo que fue su origen. Y podemos hablar de que esta casa fue fundada en el año de 1772 por el señor Philippe Clicquot y posteriormente, ya para el año de 1777, ya está con él también lo que es su hijo François, ¿sí? Tienen el manejo de lo que es su casa de vitivinícola y dentro de este manejo contrae matrimonio
en su momento con Madame Nicole Barbet, ¿sí? Con la cual empiezan a tener ya un manejo más personal con lo que es esta bebida, pero desafortunadamente en el año de 1782 fallece François y se acerca Madame Barbet al señor Philippe, pues para decirle que a ella le gustaría mucho quedarse con el manejo de la casa, a lo cual genera una extremada polémica porque pues estamos hablando del año del siglo XVIII y pues realmente pues era muy difícil que una mujer tuviera el manejo empresarial o se desarrollara en este ámbito. Ella, sin embargo, buscó quedarse con lo que era esta parte de la casa. Ella optó por generar lo que era una inclinación en las botellas y diariamente dar un octavo de vuelta en las mismas para que esa sedimentación realmente por medio de enfriamiento, al descorchar, se pudiera sacar fácilmente para posteriormente volver a rellenar el faltante de la sedimentación que se había extraído y se volvía a encorchar, se volvía a poner en la cava para que continuara el último año de su añejamiento y poder llegar a esa optimización de calidad que realmente ya generó. Esta sedimentación al sacarla nos permitía el tener un mayor número de burbujas, ¿sí? Y lo que también se consiguió con estas burbujas es de que eran demasiado ligeras, eran demasiado pequeñas, lo que daba todavía un mejor sabor y una mayor calidad de lo que era esta bebida. O sea que esta marca la desarrolló una mujer. Así es, efectivamente, conjuntamente le iba a generar con su esposo, el señor François, pero a los 5 años de que ellos se casaron, desafortunadamente él sufrió de la enfermedad conocida en aquel tiempo de fiebre amarilla, lo que lo llevó a una muerte muy muy rápida. Como le comento, a los 5 años de haber contraído matrimonio fallece él y ella buscó quedarse al frente de lo que fue la marca, y por eso realmente se conoce como Vive Claqueur, que es pues derivado de ella por ese manejo tan extremadamente halagador que tuvo con lo que fue la bebida. La bebida es francesa, ¿verdad? Sí, es de la provincia de Reims. Ah, perfectamente, sí. Perfectamente. No, lo dejo continuar. Gracias. Ahora pues me gustaría comentarles un poco ya sobre lo que es la bebida. Algo que es extremadamente importante es que al momento de que vamos nosotros a servir una champán, ¿sí? Sobre todo como la que nosotros sabemos que es de una calidad 100%, que es Vive Claqueur, hay mucha gente que la llegamos a ver cómo el descorchar busca que realmente se derrame. Estamos hablando que es una bebida fina para paladares que realmente son exigentes y que se pueden ir acostumbrando. Recordemos que realmente el estilo se adquiere, no se trae. Entonces realmente podemos adquirir ese estilo de degustar sabiamente lo que es el sabor de esta bebida, que es extremadamente rica, viene afrutada, de gozar visualmente ese color dorado que tiene y empezar a reconocer el cómo se va generando ese rosario hasta coronar en nuestra copa a base de lo que son las burbujas. Yo los invitaría al momento de que hagamos nosotros aquí una prueba de degustación, que vean al momento de servir cómo realmente las burbujas son muy pequeñas, ¿sí? Podemos hablar de que se habla, como lo dicen los expertos, que llega a contener hasta 47 millones de burbujas una botella de champán Vive Claqueur. ¿Sí? Y entonces, por decirlo, si yo compro mi botella, ¿cómo debo descorcharla? ¿La debo agitar o cómo? No debe de agitarse porque trae mucha presión dentro de lo que es la botella, dentro de lo que es su gasificación. Yo como un ejemplo le puedo decir que tiene la fuerza de un carro en la aceleración de 40 kilómetros al momento que se desprende lo que es el corcho. ¿Sí? Entonces lo ideal es tomar lo que es nuestra botella, ¿sí? Y la vamos a poner un tanto inclinada hacia lo que es nuestro lado izquierdo, siempre tomando con nuestro dedo pulgar lo que es el corcho sobre el caimán para evitar que de repente vaya a botarse lo que es.
y tiene aquí el caimán, lo que es una presilla. Vamos a dar hacia nosotros 6 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y vamos a tomar de la base lo que es nuestra botella, recordando siempre que vamos a seguir oprimiendo lo que es con nuestro dedo, lo que es el corcho y el caimán, ¿sí? Vamos a sujetar, pero no vamos a hacer lo que la gente comúnmente hace. Intentamos quitar lo que es el corcho desde la parte de arriba. No, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, tenemos mayor soporte y hacemos menos fuerza si lo que hacemos es girar la base. Sujetamos perfectamente bien lo que es la parte de arriba, y al momento que empezamos a hacer un poquito de fuerza hacia nuestro cuerpo en la parte baja, inmediatamente ustedes van a sentir, se siente como ya el corcho empieza a buscar lo que es su supresión. Entonces giramos media vuelta a la botella, mire usted, ya salió. Entonces sigue en ese momento, tomamos nuestra botella y ya podemos quitar el caimán y ya tenemos lo que es el corcho. Que solo va a salir. Exactamente, con la misma presión que tiene, realmente solo va a salir. Lo único que vamos a hacer es permitir en un pequeño movimiento al girar lo que es la base de la botella. ¿Y cómo lo sirvo, señor? Ok, idealmente es servirlo en las conocidas, lo que son las copas de vela. Esa parte nos va a permitir realmente visualizar la explosión de lo que es en las burbujas en nuestra copa, y nos va a permitir realmente que poco a poco vaya subiendo el aroma para que podamos percibirlo desde que vamos a dar nuestro primer trago para degustar nuestro vino. Una cosa muy importante es de que regularmente la gente inclina lo que son las copas. En el caso del champán no vamos a hacer eso. Siempre vamos a servir con la copa recta, y mucha gente busca hacer como si fuera torero, o sea, que busca desde acá arriba empezar a servir. Eso no se hace realmente. En el champán vamos a poner nuestra copa recta, vamos a tomar la botella y vamos a empezar a servir dejando más o menos un espacio entre el filo de la copa y donde vamos a servir, aproximadamente de 3 a 4 centímetros máximo. Una cosa muy importante también que estaba yo omitiendo es: nuestra champán debe de ir fría invariablemente. La temperatura sugerible siempre va a ser entre 14 y 16 grados, ¿sí? Entonces, como les comentaba, empezamos a servir, y lo que vamos a servir nada más es una tercera parte de la copa, un tercio. Servimos y vamos a quitar, vamos a separar lo que es nuestra botella, y nos vamos a dar cuenta inmediatamente cómo va a empezar a espumar. Al momento de que empieza ya a dejar de espumar, volvemos a subir y vamos a llenar únicamente la media copa. Nunca vamos a llenar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se calienta, y les reitero, es una bebida que debe de ir fría. Entonces, llenamos media copa, la gustamos, la tomamos, ¿sí? Requerimos más, hacemos la misma operación. Botamos lo que es nada más un tercio de la copa, permitimos que espume y servimos a llenar única y exclusivamente media copa. ¿Qué sucede cuando ya tenemos nuestra copa lista realmente para poder degustar? Es tomarla y al momento de acercarla, recibir ese que tiene, ese aroma que tiene. O sea que, por decirlo, si yo tengo la puerta que me sirvieron y me la acerco a la nariz, lo primero que voy a percibir es el bouquet. Así es, exactamente. Y siempre es permitir que toque la primera parte, la punta de nuestra lengua, y nos va a dejar como un mouse cremoso. ¿Sí? Okay. Y de ahí, por las orillas, permitir que entre hasta la parte posterior de nuestra lengua, y vamos a sentir la acidez, el burbujeo, sí, ya el sabor real, sí, de lo que es nuestra bebida. Esta es más ácida, el brut es más ácido que el rosé, ¿verdad? Bueno, el que estamos nosotros ahorita en este momento mostrando a ustedes es un brut, ¿sí? Este brut llega a tener una máxima de 15 gramos de azúcar, no es muy dulce, no es muy seco tampoco, ¿sí? Pero nos va a permitir realmente poder compartirlo, ¿sí? En determinados casos, como puede ser con cualquier tipo de alimento, y lo podemos llegar a consumir hasta con algún tipo de postre, se presta, ¿sí? ¿Por qué? Porque los secs son un tanto más dulces, o sea, como que van más dirigidos a lo que es
comer los jugos nuestros, ¿no? Y sin embargo el Brut realmente es el más recomendable, sí, por lo mismo de que está en una media. ¿Con qué puedo, por decirlo, maridar el champán, el Brut? Lo puede hacer usted con quesos, por ejemplo, ¿sí? Puede ser mariscos también en determinado momento, ¿sí? Con carnes, ¿sí? Con platillos un tanto todavía un poco grasosos, va a permitir realmente tener una marinación muy adecuada, ¿sí? Ah, ok, perfecto, señor. Perfecto, no, pues muy bien. Entonces, por decirlo, ya lo lío, me gustó, siento que tiene buen aroma, ya hice lo que usted me dijo de enjugarme y sí, lo siento un tanto cremoso, la verdad siento hasta un poquito una sensación frutal en mi boca. Entonces, usted, por decirlo, me recomienda más comprar este champán que otro. ¿Por qué me sugiere comprar y no algunas otras marcas que también he visto aquí en el centro comercial? Bueno, por lo mismo que yo le estaba comentando desde un principio, realmente hoy por hoy lo que es los vinos, ¿sí? Con que se genera el champán, realmente son de lo que da 100% nuestros viñedos, realmente son de la mejor calidad, lo que nos va a permitir igualmente a base de lo que es el champán, poder ofrecerles un champán que realmente va a poder usted degustar y saborear plenamente. Su uva es Gran Cru, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto, señor. No, pues sí, perfectamente. Pues creo que no tengo más dudas. ¿Alguna otra duda? No, yo creo que estamos bien. O sea, creo que no tenemos dudas. Bueno, pues les recomendamos realmente que nos favorezcan realmente con lo que es el producto, ¿sí? Y me da mucho gusto que nos hayan acompañado. Sí, les reitero, mi nombre es Andrés Velasco y quedo pues a la atención de todos ustedes. Espero que les haya gustado la exposición de nuestros sommeliers. Les quiero compartir que en la agencia somos especialistas en marcas de lujo. ¿Qué hacemos? Creamos experiencias inolvidables enlazando los hábitos de consumo de cada uno de nuestros clientes con los potenciales de cada una de sus marcas.